El libro de Jonás. Este es un mensaje que ha sido predicado muchas veces. Cambio el orden de lo que venía compartiendo. Estábamos hablando de Samuel, pero hago una pausa. Abra su Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo número 3. ¿Listos? Libro de Jonás, capítulo número 3. Vamos a leerlo. Vamos a leer. Dice la palabra, capítulo 3, Nínive se arrepiente. En el nombre del Señor dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, háblanos a través de la palabra que ha sido leída, Señor. Padre precioso y Padre maravilloso, te ruego, Dios, que aparte de nosotros todo cansancio, toda fatiga, toda distracción, te ruego, Dios, que nos des la capacidad mental, espiritual, emocional para recibir la palabra, para meditar en ella, Señor. Padre, te ruego que traigas a referencia las ilustraciones, los textos, los versículos, los ejemplos, que nos permitan, Señor, comprender más y mejor esta palabra, Dios. Honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos y te declaramos como Dios, Rey, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, el mensaje de Dios para Nínive. ¿Qué tal ese título? El mensaje de Dios para Nínive. Pero hermanos, no fue un mensaje exclusivamente para la ciudad de Nínive. Una ciudad que, según nos dice el mismo libro, está pensando en el evangelio que Jonás predica, las buenas nuevas que predica, una ciudad de más de 120,000 habitantes. Una ciudad que nos dice se recorría en 3 días. Tomaba 3 días de camino para recorrer Nínive.
Pero no era Nínive y no ha sido Nínive la única que ha necesitado este mensaje. Yo creo que toda sociedad, toda familia, todo pueblo, toda nación, toda ciudad, todo departamento necesita atender el mensaje de Dios. Todo ser humano necesita. A veces hablamos de Nínive en sentido plural, pero tenemos que hablar en sentido particular, individual. Es decir, este mensaje es para usted y es para mí. Amén. Es para todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, nuestra sociedad, hoy más que nunca, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios, al mensaje que Dios nos da. Y es que necesitamos arrepentirnos, convertirnos, volvernos de nuestros malos caminos. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será misericordioso, amplio, soberano, grandioso para perdonarnos. Así dice la palabra del Señor. La Biblia dice: yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. La palabra dice que si el impío se aparta de todas sus impiedades que hizo, ninguna de las impiedades que hizo le serán tenidas en cuenta. Esa es la misericordia, el amor de Dios para todos nosotros. Que no importa lo malo que hayamos sido, lo malo que hayamos hecho, Dios es poderoso para perdonarnos. Dios es misericordioso para perdonarnos. Ahora, no es que ese pecado se esfuma, no. Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor pagó el precio por cada transgresión, por cada pecado, por cada falta que nosotros cometimos. Él pagó el precio. Esa es la justicia de Dios. Pero el amor es que a través de Cristo tenemos nosotros el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el mensaje de Jonás no era de su propia cuenta. No era una invención de él. No fue que Jonás sintió carga. Por Jonás hubiera sido, hermanos, que los ninivitas se mueran. ¿Usted cree que yo exagero? Hace pocos días leía este pasaje, leí esta historia, y nos dice que después de que Jonás fue y predicó, se fue por allá a un monte y se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad de Nínive. Eso dice la palabra. Eso nos dice el capítulo 4. Él se sentó a ver cómo Dios destruía esa ciudad. Y pasaron las horas, y pasaron los días, y Dios no hizo como Jonás esperó. Porque la misericordia de Dios es grande, porque el amor de Dios es grande, porque Dios no creó al ser humano para destruirlo, para matarlo, para enviarlo al infierno. No. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera con Dios, con el Señor. Para eso fuimos creados, para que estemos con Dios. Y Dios sabe que no hay ningún lugar tan mejor, tan propicio, tan agradable, tan bueno, tan benigno como su presencia para nosotros. Pero gente que anda en ignorancia, gente que no ha experimentado nunca la presencia de Dios, se han dedicado a despotricar, a hablar mal, a censurar, a señalar, a juzgar, a criticar a los cristianos, el evangelio. Pero una persona que ha experimentado y ha sentido la presencia de Dios sabe que eso es lo mejor. Bendito sea Dios. Por eso Dios está trabajando en la humanidad y ha trabajado en todo pueblo, toda lengua, toda nación. ¿Para qué? Para salvarnos.
Viene a mi mente ahora, escuche este testimonio, nos lo compartió, ustedes se acuerdan, un hombre africano que estuvo aquí hace 15 días con su esposa, una colombiana, están trabajando de misioneros, y él estaba hace 8 días allá en Magdalena. Entonces le dijeron que pasara y saludara a la congregación, y su saludo fue el siguiente, presta atención. Esto sucedió en un país musulmán, árabe, donde es prohibido hablar de Jesús, donde quien hable de Jesús lo matan. En días pasados miraba unas fotografías yo de cristianos que fueron asesinados, acribillados por el solo hecho de creer en Jesús, de hablar de Jesús, de conocer a Cristo, de proclamar la verdad de Jesús, por llevar a Jesús en su corazón. Y entonces iba una pareja, contaba este hombre, Pumi se llama. Bueno, ese es el nombre que él ha puesto, porque su nombre en africano es bien complejo. Y contaba Pumi que iba un hombre en su auto con su esposa, juntos conocedores de Cristo, pero ahí sí, como dicen, allá sí se vale de la secreta. Manejaba el hombre su carro por una avenida y de pronto su esposa vio un hombre que estaba ya en la calle con un arma de fuego, un fusil, un rifle, y de pronto el Señor le dice a esta mujer: dile a tu esposo que detenga el auto y que le hable a ese hombre de Jesús. Y ella, asombrada, le dice: oye, el Espíritu Santo me dice que detengas el auto y que vayas y le hables a ese hombre de Jesús. Y él dijo: no, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que está armado? ¿No ves que me puede matar? Dijo: el Espíritu Santo dice que pares el auto y vayas y le hables a ese hombre de Jesús. Dijo: pero eso me puede costar la vida. En este país me pueden matar por hablar de Cristo. Y ella le dijo: si ese hombre muere, si ese hombre le pasa algo, la sangre de ese hombre será sobre tu cabeza. Y entonces él paró el carro y se devolvió. Ya había avanzado y se devolvió. Detuvo su auto y se fue donde el hombre. Él seguía allí armado con su rifle y le dijo: Señor, mi esposa dice que el Espíritu Santo le dijo a ella que yo debería venir y hablarle a usted de Jesús. Y empezó a hablarle de Jesús. Y empezó aquel hombre a oír, a recibir ese mensaje, y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Quebrantó su corazón delante del Señor, botó el arma y dijo: llevo 4 días aquí parado esperando que alguien me hable de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué pensaba en este momento mientras contaba la historia? ¿Cuántos autos pasaron por allí? ¿Cuánta gente pasó por allí que conocía el mensaje de Cristo? Y Dios les dijo: ve y háblale de Jesús. Y ninguno quiso. Hasta que, gracias a la obstinación de esta mujer, su esposo fue y habló. Y fue un alma que fue ganada para Cristo. Y va uno a saber cuántas más. Bendito sea el nombre del Señor. Fue lo mismo que pasó con Jonás. Fue lo mismo que pasó con Nínive. Dios le dice a Jonás: ve y predícale a Nínive y háblale. ¿Y para dónde se fue Jonás? En otra dirección. Compró un tiquete, un boleto en un barco y se fue, pero allá lo persiguió el Señor. Hasta allá llegó el brazo de Dios, casi que ahorcándolo y diciéndole: Jonás, te he mandado a predicar a Nínive. Y Jonás: no, y no, y no voy. Hasta que Dios se enfureció y envió un viento y azotó la barca. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás.
Y entonces Jonás, ¿qué dijo? Arrójenme y el mar se aquietará. Jonás es esos de los que dice primero muerto que pálido. Y lo arrojaron allá al mar y duró 3 días hasta que reflexionó y entendió. La voz de Dios seguía retonando, el eco retumbaba en los oídos de Jonás mientras estaba allá en el vientre del pez. Ve a Nínive y predica en aquella gran ciudad. Ve, hasta que después de 3 días, Nínive entendió que tenía que obedecer, y si no, allá estaría todavía. De allá no sale. Hasta que por fin Jonás fue y habló en Nínive. El mensaje no era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios para los ninivitas. El evangelio no es nuestro mensaje, es para nosotros. Y es deber de nosotros hablarlo. Hermanos, ¿cuántas personas como los ninivitas, como aquel musulmán, están esperando oír el mensaje de salvación? Y nosotros nos cruzamos de brazos, nos hacemos los locos, les hablamos del sí y el no, le hablamos del plebiscito, le hablamos del partido de la selección, le hablamos de la Betty y la Fea, le hablamos de... Pero no le hablamos de Jesús. ¿Y cuántas personas están esperando oír el mensaje de Jesús? O a lo menos usted dice, es que yo no sirvo para hablar, entonces entrégale un tratado. Lleve un tratado y entréguele un tratado. El pretexto, hágale una encuesta. Mis queridos hermanos, no era el mensaje de Jonás, era el mensaje del Dios de los cielos. 2 cosas estaban moviéndose en el corazón de Dios. Una, la justicia de Dios. Dios había visto la maldad de los ninivitas. Dios había visto la maldad del rey para abajo, todos, sin excepción. Y todas esas malas acciones reclamaban justicia. Pero el segundo elemento que se movía en el corazón de Dios era la misericordia. La justicia de Dios dice hay que destruirlos, tienen que pagar por su maldad. Pero la misericordia de Dios dice hay perdón para ellos. Si se arrepienten, hay perdón. Y eso es lo que muchos no entienden. Quieren solamente el perdón y nada más, sin arrepentimiento, sin postrarse delante de Dios, sin humillarse delante del Señor y pedirle a Dios perdón. Todo perdón viene solamente a través de Jesucristo. Nosotros, ningún ser humano es digno de levantar su voz a Dios y decirle: Dios, perdóname. Tiene que hacerlo a través de Jesús, porque solamente en Jesús hay perdón de pecados. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús y por el mérito de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces Jonás empezó el primer día, y yo creo que lo haría de muy mala gana. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso hablaba, así como hacían los voceadores de los periódicos cuando gritaban extra, extra. Esa era la extra que traía Jonás de parte de Dios para los ninivitas. Dios le fijó un plazo, 40 días. Me pregunto, ¿qué plazo habrá fijado Dios para mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi hija, mi primo, mi cuñado, mi tío? ¿Cuánto tiempo le habrá fijado Dios a ellos? ¿Cuánto tiempo? ¿Y nosotros? Ni oramos, cruzados de brazos. Les decía, el último sábado de cada mes vamos a orar e interceder por nuestra familia. Vamos a tener de 9 a 12 oración.
tal vez habrán venido 2 o 3. Los demás no les importa. Está esperando que la persona se muera y ahí sí entonces se pone a llorar. Se murió y yo no le hablé de Jesús. Se murió y se fue sin dejar su nombre escrito en el libro de la vida. Ya no hay opción, ya no hay posibilidad. Todos tenemos familia, amigos que no conocen de Cristo. Pero nos importa 5. Nos vale 0. Por lo menos Jonás empezó. Pasó el primer día. Pasó el segundo día. Pero lo maravilloso es que el mensaje empezó a llegar a los oídos y venir al corazón. El mensaje empezó a tener efecto. Mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. Utilice ese pretexto. Háblele al amigo, al compañero, al vecino, al papá, a la mamá. Dígale, ¿usted conoce la historia de Jonás? Y todo el mundo dice, claro, el que se lo comió la ballena, el que se lo comió el pez. Y no entre usted a discutir si era un pez, una ballena, un tiburón. Eso es lo de menos. La Biblia no nos da ese detalle, pues. No importa. Pregúntele, ¿usted sabe quién es Jonás? Y ahí usted ya abrió la puerta para empezar a hablarle de Jesús. ¿Y usted sabe por qué quería Dios destruir a Nínive? ¿Y usted sabe por qué Dios los perdonó? ¿Y usted sabe qué pasó con los ninivitas? Ya. Cuéntele la historia. Váyase y léase son 4 capítulos. Es que no alcanzan a hacer 2 hojas, vea. No gasta 10 minutos, léala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces. Dígale, Señor, dame hoy un ninivita, a alguien a quien hablarle de Cristo. Alguien que necesite, Señor. Y entonces, versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron al Señor. Los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Yo no digo que no hubo gente que no le creyó, desde luego que sí. Tal vez hubo alguno que no le creyó. Ojalá todos. Pero hermanos, si el Señor Jesucristo se hubiera puesto a hacer cuentas de cuánto lo seguirían a Él hasta la cruz, cuánto le serían fieles a Él, yo creo que Él dice, no vale la pena. Si miramos la proporción de cristianos versus los inconversos, sin importar la religión, el grupo a cual pertenezcan, dirá, pero ¿eso qué es? Algunos dicen que la estadística es que el 1, el 2% de la población mundial es creyente en Jesucristo. Pero a Él no le importó que fuera 1 o 2 o 3. A Él no le importa que sea el 1%. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Porque nos ama, gloria a Dios. Bueno, ¿qué hicieron los hombres de Nínive? Creyeron a Dios. Pero igual, ¿qué día estaba repartiendo tratados aquí por esta calle? La mayoría, yo iba muy feliz porque me di la vuelta por este lado y todos me recibieron. Y hubo uno que se cruzó de brazos y me dijo que no. Y yo tenía ganas de coger el tratado y metérselo en el bolsillo y decirle, primero léalo antes de decir que no. Usted no sabe lo que le estoy dando el mensaje que lo puede llevar al cielo.
Le dije, recíbalo. No, recíbalo, hombre, que no. Pero no importa. Otros recibieron de ahí para arriba. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás, dice la palabra. Jonás fue y predicó, que le creyeron o no le creyeron, pues eso ya no era problema de Jonás. Que le crean a usted, le reciban el tratado o no, no es problema suyo. Ya es problema de la persona. Ya es una responsabilidad de la persona. Ya la persona tiene que decir, bueno, y frente a esto, ¿qué hago yo? Miguel, mi yerno, contaba el otro día de que iba en la bicicleta para su trabajo y vio a un hombre ahí sentado y le dice el Señor, háblele de Jesús. Y él intentó seguir derecho. Háblele de Jesús. Y vino y empezó a hablarle y empezó el hombre a llorar. Por ahí lo he estado llamando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora tampoco espere usted. Recuerdo una historia un poco chistosa de un compañero en el seminario bíblico. Iba por una vereda, un camino en el campo. Y Dios le dice, entra a esa casa y háblales de Jesús. Y él dijo, ¿cómo así? No, señora, ya nadie me conoce, yo no conozco a nadie por acá. Háblales de Cristo. Entonces dijo, Señor, si tú envías en este momento una lluvia, estaba haciendo un solazo. Si tú envías, Señor, una lluvia, Señor, es porque es tu buena voluntad. Si envía la lluvia, Señor, y si mal no recuerdo, él contaba que como que alguna briznita le cayó en la mano, entonces les habló, le dije, menos mal usted no pide un diluvio, nos ahogamos todos. No, hermanos, no tenemos que esperar una señal. El Señor Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Jonás fue y habló y predicó, y entonces los hombres creyeron y proclamaron ayuno. Gloria a Dios. Proclamaron ayuno. Ninivitas, no eran judíos, no eran hebreos, eran de Nínive, bien lejos que quedaba eso por allá. Pero dijeron, oiga, ayunemos y pidámosle a Dios. Hermanos, la Biblia dice, el fin viene. El fin viene. Está dispuesto que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. El fin viene. Entonces, ¿qué hacemos? Hablemos. Prediquemos de Cristo. De aquí a 40 días Nínive será destruida, decía Jonás. Y ellos proclamaron ayuno. Hicieron algo más, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué interesante. ¿En qué andaban? Como en los días del diluvio, antes del diluvio, como los días de Sodoma y Gomorra. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían. Fiesta aquí, fiesta allí, celebración por acá, celebración por allá. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se vistieron de cilicio, de luto. Era una ropa especial cuando había dolor, no necesariamente de negro, pero se vestían de harapos. Y se postraban en la presencia de Dios, y se postraron ellos. Y esta noticia primero llegó al común de los hombres. Nos dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Yo me puedo imaginar, cuando Dios habla, hermanos. Cuando Dios habla, Dios habla.
Y yo me imagino a más de uno por allá llorando, botando la lágrima. Más de uno por allá llorando, y el rey pregunta: ¿y qué pasa? ¿Por qué está llorando la gente? ¿Por qué están vestidos así? ¿Quién se murió? Y le dicen: no, señor, es que vino un hombre diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Caló en sus huesos el mensaje del Señor. Penetró lo profundo de su corazón. Se levantó de su silla. Ya no era tiempo de estar allá que le rindieran pleitesía. Ahora había que rendirle pleitesía al Dios del cielo, aquel en cuyo poder está la vida y la muerte de todo ser humano. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se quitó esas ropas reales. Dijo: esto no sirve para nada. Delante de ese juicio divino, esto no sirve, eso no tiene valor. Y tenemos que entender eso, mis hermanos, que delante de Dios no venimos a sacar pecho y decir: Señor, es que yo era un empresario, yo era un trabajador, yo era un intelectual, yo era un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen papá, una buena... No sirve de nada. Tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice: arrepentíos o pereceréis. Dice la palabra del Señor: y se cubrió de cilicio. Este hombre de verdad se arrepintió, se convirtió de todo corazón, se sentó sobre ceniza. ¿Qué significaba eso? El peor lugar. Allá estaba el rey, humillado delante de Dios, postrado delante de Dios, llorando, diciéndole: Dios, perdónanos, perdónanos. Él hubiera podido nombrar un representante por si las moscas. Él hubiera podido nombrar un gobierno provisional, dejar ahí un par de ministros, inventarse la excusa de que tenía que ir a visitar al rey de Siria o el rey de Egipto u otro. Pero no. ¿Qué hizo él? Se sentó sobre ceniza, se levantó de su trono, se despojó de su vestido, se vistió de cilicio y empezó a clamar. Pero algo más que hizo el rey: hizo proclamar. Entonces se acordó que tenía una vestidura, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales. Ahí los metió a todos. Dijo: esto, la cuestión es seria. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua. Eso sí fue un ayuno voluntariamente obligado por decreto del rey. Y el que desobedecía al rey, yo no sé si alguno trató de desobedecer la palabra del rey, de una vez lo atravesaban con una espada. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Mire lo que dice el rey: clamen a Dios fuertemente. Levanten la voz. Levanten la voz. Como si Dios no escuchara. Pero era porque realmente ellos querían el perdón, la salvación. Y conviértase cada uno de su mal camino. Algo más, clamar. 2, convertirse de su mal camino, dice. Eso fue un decreto. Conviértase cada uno de su mal camino. Él sabía lo que había. Él pasaba por muchos lugares y veía la maldad que había allá en Nínive. No era para sentirse orgulloso, viendo la ciudad caída en maldad, en pecado, en ruina, en miseria, en destrucción, en rapiña.
Él lo dice. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Yo creo que el rey estaba cansado de que todos los días le trajeran, mire, es que este me robó, es que este me quitó, a este le presté y no me quiere pagar. Él sabía lo que había en Nínive. Sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales. Y entonces hizo bien, sacó un decreto. Conviértase cada uno de su mal camino. Eso es lo que necesitamos nosotros, gobernantes que nos digan eso. Conviértanse de su mal camino. Dejen su mal camino atrás. No necesitamos presidentes que antes sean permisivos, que antes despenalicen, que antes den más libertades. No. Necesitamos gente temerosa de Dios. Hay un texto por allá, creo que es en Proverbios, que gobiernan los justos y pues hay paz y hay tranquilidad, pero gobiernan los impíos y ¿qué? Hay dolor. Entonces dice el rey, ¿quién sabe si Dios, verso 9, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué dijo el rey de Nínive? Vamos a hacer nuestra parte, muchachos. Vamos a hacer lo que nos corresponde. Vamos a clamar a Dios fuertemente, pero ese clamor tiene que ir acompañado de un arrepentimiento, de un cambio de actitud. No es solamente que nos perdone y seguimos por las mismas, sino vamos a convertirnos de nuestro mal camino. Yo creo que después de este arrepentimiento, yo creo que mucha gente, yo me imagino a mucha gente yendo donde el vecino y diciéndole perdóneme. No sabían si Dios los iba a perdonar o no. Yo creo que muchos que debían plata dijeron, oiga, mire, yo no le he querido pagar, aquí está. Otro dijo, mire, yo le quité a usted su mujer, vea, se la devuelvo. Otro le diría, amor, mira, yo te fui infiel, perdóname. Los hijos, yo creo que volvieron arrepentidos a la casa. Papá, mamá, perdóneme porque fui un rebelde. Entre hermanos pidiéndose perdón. El que había cometido un crimen, confesándolo, reconociendo. Yo creo que todo eso pasó, hermanos. Cuando Dios trae arrepentimiento a una vida, es un arrepentimiento verdadero, genuino y es completo. Y la gente pide perdón y se humilla. Yo creo que Nínive fue una ciudad maravillosa para vivir después. Yo creo que en Nínive se respiraba un aire de perdón, de paz, de tranquilidad. Yo creo que Nínive era un remanso de paz, era una bonanza de tranquilidad. Yo me atrevo a pensarlo. Y todo el mundo haciéndose el bien. Todo el mundo haciéndose favores. La gente trabajando y recibiendo su salario justo. Y yo creo Dios feliz, contento, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos queridos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer. Esta semana volví a encontrar. Esta semana encontré un video que, les confieso la verdad, me erizó la piel. Me corrió un escalofrío, me produjo algo. El video se llama, lo pueden buscar allá en YouTube, 10 personas que se burlaron de Dios
y murieron. Y empiezan con John Lennon. Fue uno de mis cantantes favoritos. John Lennon dijo que ellos serían más famosos que Jesucristo, que el cristianismo acabaría y que ellos serían recordados para siempre. Y vino un fan y le metió, no sé, 5 o 6 tiros y lo mató. Y John Lennon murió y ya hay mucha gente que ni sabe quién es John Lennon. La siguiente generación ni se acordarán quién fue John Lennon. Pero Cristo Jesús sigue siendo predicado en todo el mundo. Gloria a Dios. Y entonces habla del presidente de Brasil, Tancredo Neves, que dijo que si obtuviera 500,000 votos, ni Dios lo detendría de llegar a la presidencia. Y obtuvo los 500,000 votos. Y un día antes de posesionarse, murió. Marilyn Monroe, actriz, cantante y bueno, exhibicionista. ¿Y qué no hizo esa mujer? Vino el evangelista Billy Graham y le habló y le dijo que aceptara y que recibiera a Jesús. Dijo: yo no necesito a Jesús. Y a los pocos días estaba muerta de una sobredosis. Y cuenta de un par de músicos. Y dice que uno de ellos fumaba marihuana, hizo un anillo con el humo y le dijo: Jesús, esto es para ti. Y a los días murió ahogado en su propio vómito. 32 años tenía. Y me voy a saltar unos para terminar. Busque el video en internet. Y entonces entrevistaron al hombre que construyó el Titanic. Que ¿qué pensaba? Dijo: este es el barco que ni Dios puede hundir. Y en su primer viaje ya sabemos todos qué pasó. ¿Y cuántos murieron ahí? Y entonces, por último, habla de 2 casos más. Habla de los muchachos que van de fiesta, llegan en el carro a recoger a una jovencita. Venían 4 y ella eran 5, completaban el cupo. La muchacha salió corriendo para irse, entonces la mamá venía detrás y le dijo: hija, Dios te acompañe, ve con Dios. Y la muchacha dijo: pues si cabe en el maletero, porque aquí adelante no hay espacio. Eso le dijo: si cabe en el maletero, porque aquí no hay espacio. Y dice que unas calles más adelante, un carro que pasó el semáforo en rojo los atropelló y los mató a todos 5. Todos murieron. Y termina con el caso de Hugo Chávez, quien dijo: desde lo profundo de mis entrañas, de mi corazón, te maldigo, Israel. Y una enfermedad, un cáncer en sus intestinos lo mató. Hermanos, Dios es serio y con Dios no se juega, y Dios merece respeto. Y su misericordia está en que Él nos da tiempo para el arrepentimiento. Él nos da el tiempo y la oportunidad para el arrepentimiento, gloria a Dios. Pero la justicia también está allí presente. Queridos hermanos, termino, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vio Dios lo que hicieron, se arrepintieron de su mal camino, dejaron su mal camino, se arrepintieron y Dios los perdonó. Gloria al nombre de Jesús, como Él lo había dicho. Si los hombres de Nínive no se hubieran arrepentido, habrían muerto.
Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que los destruiría, pero ellos se arrepintieron, bendito su santo nombre. Creyeron el mensaje del Señor y se arrepintieron. Papá, mamá, que tiene su hijo que no sabe dónde está en este momento. Cuando venga, dígale, venga, deme 5 minutos, deme 10 minutos, siéntese y le hace esta historia. Y háblele. Y dígale, ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Hágalo responsable. Hermanos, pero gran gozo producirá en los cielos cuando usted llegue con su hijo, con su hija, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, su amigo. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Produzcamos ese sonar de júbilo, de alegría, un rebosar de alabanzas al Señor allá en los cielos. Yo me imagino en los cielos cuando alguien se arrepiente, le dicen, Señor, uno más se arrepintió, y todos glorifican y bendicen el nombre del Señor. Termino la tarea para dentro de 8 días. Mateo 12:41. Mateo 12:41, y termino y vamos a orar y vamos a ministrar la Santa Cena. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a ministrar la Santa Cena.